cómo lo vamos a producir y cómo lo vamos a distribuir, ¿no? La tercera pregunta es difícil de responder. Es una pregunta que tiene que ver con el siguiente tema que vamos a ver, que es el equilibrio de los mercados. Los mercados es un mecanismo eficiente, no siempre funciona con eficiencia, pero teóricamente eficiente para resolver los problemas de la distribución. Pero los problemas de la producción tienen que ver con los conceptos que hemos visto. En la economía, para producir, la decisión de qué producir tiene mucho que ver con lo que tenemos, ¿no? Ahora sí que zapatero a tus zapatos. Si tú eres carpintero y tienes un bosque, pues te dedicas a hacer muebles de madera o algo así, ¿no? Es decir, dependiendo mucho, por eso las decisiones no son, la curva de posibilidades de producción no es una decisión tan abierta. Es decir, si tenemos que una economía produce, tiene que decidir entre mantequilla y cañones o entre bienes, vamos a poner algo más moderno, más actual, la discusión de hoy, entre bienes agrícolas y manufacturados. Si tienes que tomar esas decisiones, entonces tienes que saber primero cuáles son las capacidades que tiene tu economía, qué recursos tienes bosques, tienes tierra, buena tierra, no mala tierra, tienes recursos de agua, tienes petróleo, ¿qué tienes? ¿No? Entonces, ¿qué capacidades humanas tiene tu economía? ¿Tienes obreros bien calificados en el sector industrial? ¿Tienes campesinos experimentados en el uso de tecnologías para la agricultura? ¿Tienes científicos? ¿Tienes conocimiento social disponible para el desarrollo de ciertas áreas productivas que tienen que ver con la agricultura o con la manufactura? ¿En qué combinación hay que realizar la producción? Entonces, una sociedad toma una decisión de cómo producir a través de estos mecanismos, ¿no? Un empresario supuestamente inteligente tiene la capacidad de decir: yo voy a invertir en el campo, voy a poner mi dinero en la bolsa de valores, en las empresas agroindustriales, porque ahí es donde creo que en este país va a obtener los mayores rendimientos. Esos son los mecanismos, los incentivos que genera la economía, los mecanismos de asignación de los recursos. Entonces, una economía toma su decisión. Por ejemplo, hay cierta cantidad de agricultura y cierta cantidad de manufacturas. Si estuviéramos aquí, estaríamos en un punto donde todavía es posible mejorar. Quiere decir que la economía tiene una mala organización, ¿no? Es decir, hay recursos parados, hay campesinos desempleados que pudieran ser incorporados a agroindustrias, o personal calificado de manufacturas, obreros calificados que están disponibles para ser incorporados en empresas industriales, ¿no? De manufacturas. Si estas empresas invierten más, incorporan más personas, y entonces podrían moverse a algún punto en este segmento, por ejemplo aquí, donde lo hemos dicho, de la curva de posibilidades de producción. Pero suponiendo que ya llegamos al nivel de eficiencia, si estamos en este punto, entonces las posibilidades de aumentar la producción tienen que ver con una discusión que hemos estado dando sobre la capacidad de los factores productivos de producir más, es decir, usando lo mismo, cómo produzco más ya estando en eficiencia. Entonces yo tengo que invertir en innovación y tecnología. La posibilidad de moverme a este punto quiere decir que obtuve un movimiento de A1 a A2, es decir, un incremento en la posibilidad de obtener bienes agrícolas sin renunciar a ningún bien manufacturero, porque probablemente logré una innovación dentro del sector agrícola. Por ejemplo, un sistema de riego mejorado, ¿no? Mejor aprovechamiento del agua, mejores semillas, ¿no? Aunque critiquemos los transgénicos, aumentan la productividad, nos pueden mover de este punto a este punto, pero también es una decisión de ética. No queremos movernos de ese punto, ¿no? No lo sé, pregúntenles a los que no les alcance para comprar un elote si quieren no moverse de ese punto, pero bueno, una decisión ética es: no queremos movernos a ese punto, aunque algunos no alcancen elotes, ¿no? O sí queremos movernos a ese punto a pesar de que sean transgénicos, ¿no? Es una decisión económica, también tiene efectos económicos, pero es muy distinto, y aquí es importante entender la diferencia para entender el análisis de la economía. Es muy distinto movernos de aquí a aquí a movernos de aquí a aquí, ¿no? Si estamos aquí, si podemos mejorar la agricultura sin ninguna innovación o ninguna capacitación del personal
o a las personas que están trabajando ahí, quiere decir que antes simplemente estábamos en ineficiencia. Es decir, no aprovechábamos bien los recursos que teníamos. Somos ineficientes, ¿no? Si nos movimos, no es gracias a que se desplazara la frontera de posibilidad de producción, quiere decir que éramos malos antes y simplemente nos hacemos mejores. No tiene ninguna virtud, quiere decir, ¿no? Si nos movimos de este punto a este, entonces eso solamente es posible porque innovamos o porque tenemos mayores bienes públicos, ¿no? Es decir, ahí sí un tren puede mejorar, ¿no? Si ponemos un tren donde no había, entonces el traslado de mercancías se vuelve más factible, menos costoso que antes, entonces sí habrá una posibilidad de movernos sobre la frontera de posibilidades de producción. Si los sistemas de salud impactan positivamente a las personas que viven en el medio rural y entonces son personas con mayor fuerza y con una mayor capacidad de desempeño en sus jornadas laborales, entonces habremos impactado la posibilidad de movernos sobre la frontera de posibilidades de producción. Ahora, esto quiere decir también que cuando invertimos, ¿no?, también obtenemos rendimientos decrecientes. Hay una ley que se llama los rendimientos decrecientes. Si nosotros invertimos solamente en un factor, ¿no?, si le apostamos solamente a la tecnología, ese es un error que han cometido muchas economías. Por ejemplo, la norteamericana. La norteamericana tiene una década que no crece, a pesar de que han invertido enormes esfuerzos en desarrollo tecnológico, ¿no?, en nuevas maquinarias, pero han invertido muy poco en otros campos, en obtener mayores recursos o en obtener una mano de obra más calificada. Países como México, bueno, no voy a criticar más, hay que poner los ejemplos. Países como México, al revés, la ha apostado a incorporar mayores capacidades industriales, es decir, mejores equipamientos, más maquinaria, pero la ha apostado muy poco al desarrollo de la ciencia y la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, y también un poco al desarrollo del capital humano, a la educación superior y a la educación tecnológica, ¿no? Entonces, igualmente, si no incrementamos la inversión en los factores de la misma manera, es decir, tanto al trabajo como a los recursos, como a la innovación y tecnología, como a la inversión física, entonces el crecimiento será decreciente. Habrá que invertir en todos los factores importantes para poder tener un crecimiento cada vez por lo menos constante y cada vez mayor si invertimos en capital humano. Bueno, básicamente estos son los temas importantes. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que dominar? Uno, la frontera de posibilidades de producción. Bajo el supuesto de eficiencia nos podemos mover sobre la frontera, pero siempre a costa de dejar de producir algo, ¿no? Si queremos producir más maíz, pero sin ninguna innovación, tenemos que dejar de producir algo en algún momento, ¿no? Lo cual también quiere decir algo importante, ¿no? Si, por ejemplo, llegara el momento fatal en el que Estados Unidos dice, ya no te vamos a comprar carros, ¿no?, se cierra la frontera porque el TLC se cae y entonces la industria automovilística ya no va a servir para exportar a Estados Unidos, van a liberar recursos de inversión, van a liberar recursos físicos, acero, que ya no se va a consumir para eso, y van a liberar recursos humanos, personal calificado que ya no va a trabajar en la industria. Una decisión sensata sería saber dónde los vas a emplear desde ahorita, que no creo que este país, ni el nuevo gobierno, para que sepan, tenga una idea de qué va a pasar si Estados Unidos cierra su frontera a los automóviles, que es muy probable, no poco, bastante probable. Deberíamos saber cuáles son aquellos sectores industriales o agrícolas, lo que sea, que pudiesen absorber con eficiencia ese exceso de mano de obra y ese exceso de inversión que va a generar la disminución de la producción de automóviles, por ejemplo, ¿no? Esas son decisiones que tienen que ver con cómo nos movemos sobre la frontera de posibilidad de producción. Si estamos aquí y nos dicen, vas a empezar a moverte en el sector manufacturero hacia acá, va a caer la producción. Una primera posibilidad es lo que creo que va a pasar, y la mayoría de ustedes más o menos ya van entendiendo por qué. Nos vamos a poner aquí. Si de por sí no creo que estemos sobre la frontera, pero si estuviéramos, vamos a caer bajo la frontera. Por lo tanto, la riqueza del país va a ser menos que antes, pero también menos de lo que podría tener. Si pudiéramos tener un momento de transición en la cual los factores de producción los pudiéramos trasladar al sector agrícola con una decisión inteligente, pues podríamos simplemente movernos aquí. Es decir, bueno, ya voy a vender esta cantidad menos de autos
pero ya me preparé y voy a poder producir esta cantidad más de otras cosas, y entonces todos mis factores están en pleno uso, en pleno empleo, y entonces obtengo un nivel óptimo de riqueza nuevamente, pero con otra riqueza, no cargos, otras cosas, ¿no? Fíjense cómo es importante entender la lógica de, inclusive los escenarios catastrofistas, ¿no? Nunca es tan catastrofista decir que van a cerrar la frontera. Tampoco es, pero sí lo es si no estamos preparados. Algunos dirán, y tendrán razón, tarde o temprano va a pasar esto, pero puede pasar en un año o en 20, ¿no? Tarde o temprano, el que no tiene trabajo va a decir, pues ahora qué hago, bueno, pues me voy a poner a estudiar otra cosa, porque de lo que sabía ya no puedo trabajar. Pero eso lo pudimos haber hecho antes de que llegara ese momento trágico, ¿no? Es decir, tarde o temprano puede suceder, pero no necesariamente ahí la política educativa puede o no ayudar, dependiendo de la planificación que se haga. Bien, hay un tercer concepto, bueno, aparte de los rendimientos de crecientes escala, hay una tercera decisión, un tercer concepto y una tercera decisión que tiene que ver con quién consume, es decir, para quién producimos. Y esto tiene que ver con la forma en que una sociedad distribuye su riqueza, ¿no? Generalmente, y en eso me parece que hay que estar de acuerdo con los marxistas, no en todo lo que dicen los marxistas, pero la forma de distribución de la riqueza es un acuerdo social, ¿no? El hecho, aunque aquí la teoría marginalista me contradiría, pero el hecho de que el excedente de una sociedad se distribuya entre salario, renta a los propietarios de recursos y rendimientos a los capitalistas, a los propietarios de las empresas del capital, pues puede ser que sí sea un acuerdo social, ¿no? Es decir, bueno, ¿cuánto le toca a cada uno y por qué a uno le toca más que a otro? Pues depende de la demanda, etcétera, pero al final sí puede haber acuerdos sociales para que sea distinto, ¿no? Pero superando esto, ¿no? Hay dos formas que normalmente son híbridas, por eso digo que es un acuerdo social. Hay dos formas de resolver la distribución. Una es el libre mercado, la teoría de Adam Smith, la mano invisible del mercado, donde cada uno vaya y conforme a la demanda que pueda obtener de lo que uno aporta a la producción. ¿Qué aporto yo a la producción? Pues aporto mano de obra. Bueno, supongamos un carpintero que aporta a la producción, pues aporta su mano de obra para producir sillas, ¿no? El dueño del, bueno, los que explotan el bosque, que aporta a la producción, pues aportan los troncos para generar la madera para producir sillas. Y el que tiene el taller para producir sillas aporta la maquinaria para producirlas. Cada uno tiene una ganancia, dependiendo de qué tanta demanda haya por trabajo, por madera y por las sillas en sí mismas, para el caso de los capitalistas, ¿no? Entonces, el mercado puede resolver cómo se distribuye. Si hay pocos carpinteros y mucha demanda de sillas, probablemente el sueldo de los carpinteros empiece a crecer. Entonces, aumenta la distribución de riqueza hacia los carpinteros. Y así los otros factores. Pero también puede ser que la solución sea estatal, centralizada, organizada por un poder central, ¿no? Si el Estado dice no, mis polainas todos ganan igual, ¿no? Eso pasa en algunos regímenes y tiene algún sentido. Es decir, no me importa si los carpinteros tienen más demanda que los herreros. En este país todos ganan igual. Y los herreros dicen, bueno, pues somos muchos herreros, ¿no? Somos muchos, pero que tienen una virtud, ¿no? Si ustedes van a Cuba hay muchos artistas, muchos bailarines, muchos pintores, porque ahí la gente, pues como todos ganan igual, puede elegir lo que más le gusta, ¿no? No así, en los países capitalistas donde tenemos que elegir, donde lo que más nos gusta, dentro de lo que nos gusta, lo que mejor nos puede ir, dependiendo de la demanda de las capacidades humanas. Pero, y ya me estoy pasando por un minuto, la distribución también puede ser organizada por acuerdos centralizados. Y la tercera opción, bueno, en realidad no es la tercera, es una híbrida, es que se ha combinado, casi todos los países son así, un poco el mercado y un poco el Estado, ¿no? Cuando dice el gobierno, a ver, a los estudiantes ahí les va una beca, a los viejitos ahí les va una pensión, a los que están en extrema pobreza ahí les va un subsidio para comida, otro para medicinas. Es decir, estas son formas de distribuir la riqueza desde el Estado. El Estado cobra impuestos y con los impuestos gasta y entrega riqueza a otras personas. Por ejemplo, ustedes, no solamente por las becas, reciben riqueza en servicios educativos, ¿no? La educación cuesta, aunque la cuestión diga que es gratis, económicamente no lo es, tiene un costo, el edificio vale algo, las personas que trabajamos aquí cobramos un sueldo, es decir, hay un valor intrínseco en brindar esa educación. Eso se les está regalando el Estado, de alguna forma, les está transfiriendo
ese recurso, esa riqueza, y esa es la forma de redistribuir, ¿no?, a través del Estado, ¿no? Hay una distribución del mercado y una redistribución del Estado que interviene para ajustar la distribución. Casi siempre nos movemos sobre esos dos elementos, entre lo que hace el mercado y lo que hace el Estado. Es muy raro el que es solamente uno u otro, pero puede ser que sean opciones. Bueno, aquí ya ponle parar.